Veo que a veces hay ideas muy confusas acerca de lo que es evangelización. A veces creen que evangelización simplemente es ir a hablar de un tema religioso o invitar para que vengan a la iglesia o un concierto nada más de canto ya evangelización. La evangelización en el sentido exacto es algo más profundo, estimados hermanos. Voy a tomar una de las varias definiciones que hay. Una que me parece muy didáctica es la que dice: evangelizar es la comunicación del Evangelio de Dios por medio de la palabra y de la vida, con el poder del Espíritu Santo, para que los hombres se conviertan, reciban a Jesús como Salvador y Señor y se unan a la iglesia que fundó Jesús. Repito esto porque es muy importante. Evangelizar quiere decir la comunicación del Evangelio de Dios con la palabra y con la vida, con el poder del Espíritu Santo, para que los hombres se conviertan, reciban a Jesús como su Salvador y Señor y se unan a la iglesia que fundó Jesús. Hermanos, aquí están puntos claves de lo que es una verdadera evangelización. En primer lugar, proclamación del Evangelio. Al evangelizador se le ha llamado un heraldo. El heraldo en los tiempos antiguos era enviado a un pueblo con el mensaje de su Señor y él armaba todo un escenario para que acudiera la gente y oyeran el mensaje que no era de él, sino de su Señor. Es decir, el evangelizador debe tener un método, debe tener un lenguaje para atraer a las personas para que les pueda llegar el mensaje que va a proclamar, que es el mensaje de su Señor. Pero también el evangelizador, antes de proclamar el evangelio, primero debe saber a quién se lo va a proclamar. Debe escuchar a la gente, saber qué problemas tienen, qué piensan, en qué nivel están ellos de espiritualidad. Cuando Jesús iba a evangelizar a los discípulos de Emaús, se encarnó en la situación de ellos y les dijo: yo los veo muy tristes a ustedes, ¿qué les está pasando? ¿Qué problema tienen? Y entonces ellos comenzaron a hablar y después Jesús comenzó a evangelizarlos. Es lo que se llama la encarnación. Hay que partir de la realidad en la cual nosotros estamos. Una persona me decía: yo ya no leo periódicos ni oigo noticieros porque lo ponen a uno tenso. Esta no es la actitud del cristiano. El cristiano en una mano tiene el periódico, pero en la otra tiene la Biblia para dar una respuesta cristiana a los hombres de nuestro tiempo. El cristiano no está ajeno de lo que está pasando. Tiene que conocerlo porque el Señor lo manda a dar un mensaje. Ahora, la evangelización no es lavado de cerebro. Quiero imponer esto, quieras o no. No es eso. El retrato del evangelizador está en el libro del Apocalipsis. Jesús, resucitado, toca la puerta y dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, voy a entrar y a cenar con él. El evangelizador es como Jesús, va a ofrecer con todos los medios de los cuales disponga, va a ofrecer la salvación de Jesús, el mensaje de Jesús, el evangelio de Jesús. Es otro Jesús, se puede decir, el evangelizador, es otro Jesús tocando a la puerta, pero a nadie va a presionar, solo toca, ofrece y no puede entrar si no le abren. El evangelizador un día va a proclamar lo que se llama en griego el querigma, lo básico acerca de Jesús, para que la gente lo conozca y lo acepte como su Señor y Salvador. Otro día es una catequesis, ampliación de la evangelización. Debe saber muy bien cuáles son los puntos claves de la evangelización. Y es el Evangelio de Dios, Evangelio de Dios. O sea, no es invento humano, no es algo que yo fui hilando y saqué. No, el mensaje ya me lo dio Jesús. A Jesús se le llama el Evangelio del Padre. Él viene a decirnos
cuál es el Evangelio de Dios. Y Jesús lo resumió muy fácilmente, dijo: Dios es un Padre muy bondadoso, que tiene un plan de amor para ustedes, quiere vida abundante ya, y que después se perpetúe en el cielo. Es el gran mensaje de Jesús que trae de parte del Padre. Y eso es lo que a todos nosotros nos toca, ir a proclamar el Evangelio de Dios. Es de Dios, no es mío. Yo no me lo inventé, ningún ser humano se inventó ese Evangelio, es el Evangelio de Dios. Pero hay que proclamarlo con el testimonio de vida y con la palabra. Un vendedor profesional debe tener confianza en lo que va a vender. Si no tiene confianza en lo que va a vender, se va a traicionar en sus palabras, se va a traicionar en sus actitudes, y los demás van a ver: este está dudando. El evangelizador es el que ha experimentado la salvación de Jesús, y entonces está seguro y va a compartir que tiene efecto el Evangelio de Jesús. Yo soy un testigo de eso, dice. Alguien habló de que se encuentra un tesoro escondido, y entonces quiere compartir con toda su alegría, quiere que los demás tengan también su tesoro, que encuentren ese tesoro. Ahora, Jesús a sus discípulos, según el Evangelio de San Marcos, los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos. O sea, el Señor primero los llamó para que conocieran su Evangelio, para que lo vivieran y para que lo fueran a proclamar. Ese es el camino que todos debemos seguir. Hay que conocerlo, hay que vivirlo, y entonces después voy a proclamarlo. Una persona que no haya experimentado la salvación de Jesús no puede ir a evangelizar, no puede. Una persona que esté agobiada por sus problemas, que esté deprimida, no puede ir a evangelizar. ¿Cómo va a ir a decir que Jesús es Salvador si Él no está salvado, si Él está oprimido, agobiado, no ha logrado superar su situación anímica? Entonces, aquel debe haber sentido la salvación del Señor, y entonces él va a dar testimonio, y va con la palabra de Dios. San Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación del que cree. Él no va con su propia palabra, ni con mensajes de grandes pensadores, escritores. Él va con la palabra de Dios, que, como dice la carta a los Hebreos, es espada de doble filo que penetra hasta lo profundo, y entonces deja al descubierto las intenciones y los pensamientos. Él va con la palabra de Dios, no con la suya, ni con la palabra de grandes escritores de moda. Va con la palabra de Dios. Pero va con el poder del Espíritu Santo, porque si no, no puede nada. A un vendedor profesional se le enseñan técnicas de libre mercado, técnicas psicológicas, y muchas veces llega y el otro quiere decir no y dice sí, pero esa no es la técnica para evangelizar. Nosotros vamos con el poder del Espíritu Santo, y aquí viene algo muy bello que decía San Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento espiritual lo da Dios. Hermanos, a nosotros solo nos toca o plantar o regar, pero nosotros no podemos convertir a nadie le podemos cambiar el corazón. Por eso, si vamos solo con nuestra técnica, con nuestro método, estamos perdidos. Vamos a ser informadores nada más, vamos a ser periodistas religiosos, a dar información, pero nadie se va a convertir. Y resulta que la evangelización tiene una finalidad bien clara: que la persona se convierta, cambie de manera de pensar y de actitud. Y eso solo con el poder del Espíritu Santo. Por eso San Pablo: a mí me tocó plantar, decía San Pablo. Al que vino detrás de mí, Apolos, a él le tocó regar, pero el crecimiento solo lo da Dios. Él era un gran teólogo, un hombre muy espiritual, pero él sabía que él no podía cambiar el corazón del otro, necesitaba el poder del Espíritu Santo. Así es que si una persona no está llena del Espíritu Santo, no va a poder ir a evangelizar. Va a ir a dar información. Una persona puede tener una facilidad de palabra tremenda, pero si va sin el poder del Espíritu Santo, los demás van a decir: ¡hala, cómo sabe este hombre, qué inteligente! Pero hasta ahí.
nadie se va a convertir. Y nosotros vamos para que la persona cambie su corazón, cuando la espada de la palabra se le meta adentro y entonces se cumpla lo que dice San Pablo. El Evangelio es poder de Dios para salvación del que cree. Por eso se va a proclamar con la Biblia en la mano que Jesús es Salvador y Señor, y entonces se muestran los ejemplos. Por ejemplo, Zaqueo, un hombre malvado, todo el pueblo lo odia, pero cuando deja entrar a Jesús en su casa, la palabra se le mete profundamente y aquel termina confesándose en público y termina diciendo que va a dar la mitad de sus riquezas a los pobres y que va a resarcir 4 veces más al que engañó. Y Jesús le dice, hoy ha entrado la salvación a tu casa. Le entró la palabra. Jesús lo evangelizó rápidamente y vino la conversión. También con la Biblia en la mano mostramos a María Magdalena, que según los padres antiguos de la iglesia llevaba una vida licenciosa, pero se convierte y se convierte en una santa y una mujer gozosa, la primera evangelizadora hablando de la resurrección del Señor. No fue Pedro ni fue Juan, el Señor escogió a una laica, pero una laica convertida. María Magdalena, a ella le tocó ir a dar la noticia a la jerarquía de la iglesia que Jesús había resucitado. Estimados hermanos, cosa importantísima. También con la Biblia en la mano hablamos como un hombre religioso llamado Nicodemo, él se creía muy bueno, pero cuando se encontró con Jesús, él se lo trajo abajo, lo convenció que tenía que convertirse, hasta que salió a dar la cara el día Viernes Santo y a estar junto a la cruz, sabiendo que lo iban a expulsar del Sanedrín y que iba a perder sus privilegios, pero él escogió a Jesús como su Salvador y su Señor. Y todo eso nos sirve a nosotros para hacer ver de veras el Evangelio vale la pena aceptarlo. Y el caso de la mujer samaritana, especialista en adulterios, odia a todo el mundo, pero cuando se encuentra con Jesús, comienza a amar a los del pueblo y se convierte en evangelizadora y va a llamarlos para que conozcan a Jesús. Entonces, estos son para nosotros los grandes ejemplos cuando nosotros vamos a proclamar a Jesús como Salvador y Señor. Y vemos, mire, y tiene efecto. Al evangelizador le toca ser como Juan Bautista. Juan Bautista presenta a Jesús y dicen, señores, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que puede perdonar pecados, el único que puede bautizar con el Espíritu Santo. Es decir, Juan Bautista, modelo de evangelizador, no dice, fíjense en mí, vengan a mí. No, señores, el único que los puede salvar es Él. El evangelizador es eso. Mire, yo soy un emisario, un heraldo nada más. Él los puede salvar, Jesús, como salvó a Zaqueo, como salvó a María Magdalena, como salvó al buen ladrón, te puede salvar, me salvó a mí, te puede salvar a ti. Entonces, ese es el evangelizador. O como Felipe, cuando se encuentra con Jesús, va corriendo donde su amigo Natanael, fíjate que encontramos a aquel de quien habla Moisés, y ese quién es, ¿de dónde es? De Nazaret. Si de ahí no sale nada bueno, vos. Tú ve y verás, y lo lleva. Su manera de evangelizar en ese momento todavía no había recibido clases de Jesús, fue su manera llevar a Jesús. Ese es el evangelizador. Hermanos, todos somos enviados en la iglesia. Jesús primero preparó a sus 12 apóstoles, después llamó a 72 discípulos más, los laicos en la iglesia, y a todos les enseñó el Evangelio, les enseñó a vivir el Evangelio y los mandó a predicar a todo el mundo. Por eso, una persona que se contente solo con prácticas religiosas se está engañando a ella misma, porque está desobedeciendo al Señor. Tal vez, Señor, yo te quiero mucho. Mentira, le diría el Señor, porque el Señor dijo, si ustedes me aman, van a practicar mis mandamientos. Y el mandamiento del Señor, el gran mandamiento, vayan a todas partes, a ser discípulos, a bautizar, a enseñar todo lo que yo les he enseñado. No puedo estar en la iglesia diciendo, Señor, yo te amo mucho, te amo mucho. Me mientes mucho, nos diría el Señor. Vete a evangelizar,
Eso es para todos. Y esta idea no ha cuajado todavía en muchos. Muchos no creen que ellos tengan obligación de ir a evangelizar. Eso es para otros, para mí no. Yo ya vengo a mi misa el día domingo, ya está. Déjenme tranquilo. No ha entendido el evangelio. Todos somos enviados. Uno no puede decir que ama a Dios si desobedece sus mandamientos. Y un mandamiento: vayan a todas partes. Porque algunos, y esos algunos son muchos, y a veces una mayoría en la iglesia, no evangelizan. ¿Por qué no evangelizan? Primero, porque nunca han tenido un encuentro personal con Jesús. No han encontrado el tesoro escondido, entonces no van a ir a decir: miren, encontré el tesoro. Si no lo han encontrado, no tienen el gozo. No pueden hablar de que es una comunión con Jesús si nunca la han tenido. Han tenido prácticas piadosas, sentimentales, pero no un encuentro personal que los lleve a una verdadera conversión y obediencia a lo que dice Jesús. Entonces, muchos por eso no han tenido ese encuentro personal, y en eso insisten los obispos de Latinoamérica y el Caribe. Hay que buscar ese encuentro personal. Muchos vienen a la iglesia y creen que son buenos cristianos porque tienen prácticas piadosas, pero no han tenido ese encuentro, y se nota porque no son evangelizadores. Uno que no es evangelizador quiere decir que no se ha encontrado personalmente con el Señor, que no ha sido llenado del Espíritu Santo. Otros no evangelizan porque un tiempo en la iglesia predominó lo que se llamó el clericalismo. El sacerdote, con la mejor buena voluntad, él lo hacía todo. Celebraba la misa y tocaba las campanas al mismo tiempo, y los laicos muy bien sentaditos en sus bancas. Eso se ha terminado, gracias a Dios. Ha habido una revolución tremenda en la iglesia. Los laicos son los que nos empujan ahora a los sacerdotes, y hay que estarse defendiendo porque lo empujan muy fuerte a uno. Y qué bonito que en la iglesia el laico haya sido ese gigante dormido que se ha despertado. Y entonces muchas veces muchos tenían ese concepto: eso no es para mí, eso es para los sacerdotes, los religiosos. Yo aquí estoy cumpliendo exactamente con venir el día domingo. Eso ya se terminó. San Pablo decía: si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, entonces te vas a salvar. Fíjese, primero hay que creer con el corazón, pero confesar con los labios para salvarse, dice San Pablo. Te vas a salvar si confiesas y crees en el corazón. Si crees en el corazón, lo vas a demostrar confesando con los labios. Si no confiesas con los labios, quiere decir que no tienes a Jesús en tu corazón, lo tienes aquí en tu mente. Muchos tienen un Jesús intelectual nada más, saben cosas acerca de Jesús, pero no les ha bajado al corazón, y por eso no sienten la necesidad, la urgencia de evangelizar, y son muchos en la iglesia, lastimosamente. Jesús le dijo a sus discípulos: miren lo que yo les estoy diciendo aquí en privado, vayan a gritarlo desde las azoteas de las casas. Todas las casitas forma cúbica de aquel tiempo tenían su azotea, y ahí muchas veces iban algunos para hacer algún discurso. Vayan a gritarlo en las azoteas. El Papa Juan Pablo II habló de que los areópagos modernos son los medios de comunicación: radio, prensa, televisión. ¿Y por qué dijo areópagos? Es que cuando en Atenas estuvo San Pablo y se sintió conmovido al ver que había tantos ídolos, él comenzó a predicar ahí en la calle. Y como vieron que tenía facilidad de palabra, dijeron: llevémoslo al areópago, donde solo llevaban a los grandes personajes. Y Pablo se aprovechó para evangelizar. Pero como parte de la evangelización es hablar de la muerte y resurrección del Señor, cuando les dijo que Jesús había muerto pero había resucitado a los 3 días, los griegos, muy inteligentes y desconfiados, dijeron: no, así no, y se lo vacaron de la tribuna. Pero aquí se cumple lo que dice Isaías 55: mi palabra nunca regresa vacía, cumple el proyecto que yo tengo. Y sin que Pablo lo supiera, ahí había un filósofo que se convirtió al oír la predicación de San Pablo. La palabra nunca regresa vacía. Y ahí había una mujer llamada Damaris.
Y había otros ahí, y esa es nuestra confianza. La palabra de Dios nunca regresa vacía, cumple el proyecto del Señor, y por eso nosotros vamos con mucha confianza. Hermanos, insistamos nuevamente, el ser evangelizadores en la forma que cada uno pueda con los dones que el Señor le ha dado, es un mandato para todo el que se quiera llamar cristiano. Si ustedes me aman, van a cumplir mis mandamientos. Mateo 28, los últimos versículos del Evangelio de San Mateo. Vayan a todos lados a ser discípulos, a bautizar, a enseñar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Una orden, un mandato. Así es que es para todos. El Señor un día llevó a sus discípulos a un lugar solitario para tener una especie de feriado, de descanso, de retiro espiritual, y todos iban muy contentos, pero la gente se les adelantó y cuando llegaron ya estaba el gentío. El Señor suspendió su vacación, dice que se conmovió al ver a aquella gente que eran como ovejas sin pastor, y entonces suspendió su vacación y comenzó a evangelizar. Hermanos, el Señor se conmovió, tuvo compasión, eran como ovejas sin pastor. Hermanos, nosotros encontramos tantas ovejas descarriadas en el medio en donde nos desenvolvemos, a veces en nuestra misma familia, y no podemos quedarnos callados, tenemos que hacer algo. El Señor no se quedó en lamentaciones, pobrecita, esa gente comenzó a evangelizar. San Pablo, cuando llegó a Atenas y va viendo aquel sinnúmero de ídolos que había, que adoraban esos griegos inteligentísimos, San Pablo se conmovió, pero no se quedó en lamentos. Ahí en la calle comenzó a evangelizar a la gente. Lo oyeron y por eso lo llevaron al Areópago. Y cuando él predicó allá, no sabía que estaba un filósofo, Dionisio, allá, un filósofo griego, y a Dionisio le llegó la palabra, se convirtió y más tarde llegó a ser San Dionisio Areopagita. Hermanos, la palabra de Dios nunca regresa vacía, produce el efecto que el Señor le pone al Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación del que cree, así es que eso es muy importante, pero hay que tener compasión. Si alguien no tiene compasión por los que van por caminos descarriados, ese nunca va a ser evangelizador. En el oratorio de Don Bosco, un muchacho una vez metió una revista pornográfica y los jóvenes estaban alrededor todos viendo y comentando. Y en ese momento entró un muchachito de 15 años, Domingo Sabio, de un manotazo les arrancó la revista y la rompió. Y uno de los más matones de ellos le dijo: bueno, ¿y a ti qué te importa? A mí me importa el alma de mis compañeros, por eso hago esto. Imagínense, un joven de 15 años le había aprendido a Don Bosco, porque Don Bosco también tenía compasión. A él le dijeron: Don Bosco está muy cansado, muy agotado, descanse. ¿Cómo voy a descansar si el diablo nunca descansa? Hermanos, estas personas tienen el sentido de lo que hay que hacer, compasión por los perdidos, y el Señor nos lo pide a nosotros. Nosotros rezamos el Padre Nuestro y decimos: Padre, venga tu reino, pero ¿y qué estoy haciendo yo para que venga el reino? El reino no viene solo, para eso vino Jesús y llamó a personas para que estuvieran con Él, lo conocieran su evangelio, lo vivieran y para enviarlo, dice. A nadie le dio vacaciones el Señor, todos son enviados. Primero 12 apóstoles, después 72 discípulos, todos estamos incluidos, involucrados en eso y debemos obedecer. No puedo decir: Señor, yo te amo mucho, mentiroso, porque no cumples mi mandamiento. Vayan a todas partes a evangelizar. El Señor a todos nos manda. Cuando Andrés se encontró por primera vez con Jesús, salió corriendo a buscar a su hermano Pedro. A Pedro lo llevó Andrés, según el capítulo 1 de San Juan. Y San Juan, cuando se encontró personalmente con Jesús, fue a llamar a su hermano Santiago. Todos nosotros, si un día hemos encontrado el tesoro escondido, debemos salir corriendo a buscar a alguien.
El profeta Elías estaba deprimido, mucha persecución, lo querían matar, se fue huyendo al monte Oreb y lo que hizo fue meterse en una cueva. Y el Señor le habló y le dice: Elías, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy aquí porque me consume el celo de tu casa. Mentira, en ese momento estaba muriéndose de miedo, nada de celo de su casa, muriéndose de miedo. El Señor, a base de relámpagos y truenos, lo sacó, pero ya estaba limpiado, sanado espiritualmente. Y no le dijo: te voy a alargar tus vacaciones, lo regresó al avispero de problemas, pero aquel hombre ya iba nuevamente con el poder de Dios. Hermanos, en nuestra iglesia hay un montón de encuevados, ¿y saben dónde? En las iglesias. En las iglesias están encuevados y no salen. Y le dicen: Señor, yo te quiero mucho. Mentira, porque no obedeces mi mandamiento. Si ustedes me aman, dijo Jesús, van a obedecer mis mandamientos. Hermanos, es un mandamiento, capítulo 28 de San Mateo, los últimos versículos: vayan a todos lados, que nadie esté encuevado. Hay que sacar a los encuevados en las iglesias. Si tú amas a Dios, demuéstralo, cumple, vete a evangelizar. Entonces el Señor te va a bendecir. Que así sea para todos nosotros. Amén, aleluya.